Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase de hoy vamos a presentar los movimientos de las placas tectónicas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es conocer los movimientos de las placas tectónicas. Recordemos de las clases anteriores. Las placas tectónicas son la corteza terrestre dividida en grandes fragmentos, llamadas placas tectónicas, que se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. Estas placas presentan grandes fracturas, por donde asciende el magma y lo que hace que origine montañas, sismos, volcanes, ¿cierto? Los continentes forman parte de estas placas y viajan por el manto como si fueran embarcaciones. Bueno, tenemos acá lo que es las placas tectónicas, ¿cierto? Cuando se descubrieron. Esta teoría surgió hace 60 años. Ya, esta teoría partió con la tectónica, parte de la geología que estudia los movimientos que produce la corteza terrestre, y placas porque la parte más superficial de la litosfera de la Tierra está dividida en placas, ¿cierto? Si se fijan acá, las placas, ¿cierto?, tienen trozos como un rompecabezas, ¿ya? Se ocupó mucho tiempo para poder crearlas y poder identificarlas, más que nada, identificar de que eran como un rompecabezas. Se llegó a varias teorías y le pusieron el nombre de placas tectónicas por lo que les dije anteriormente, que su nombre es tectónica por la parte geológica y placas por ser la parte de encima de la Tierra. Tenemos tipos de placas. Existen dos placas tectónicas que las vimos en la clase anterior, la oceánica y la continental. La placa oceánica es aquella que cubre toda la corteza oceánica, o sea, todo el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. Son delgadas, compuestas principalmente por hierro y magnesio. La placa continental es la que vivimos nosotros, ¿ya? Son aquellas que están cubiertas parcialmente, ¿ya?, por toda la corteza continental. O sea, el mismo nombre, ¿ya?, es de los continentes, ¿ya? Son de tipo predominante de placas tectónicas y poseen generalmente los continentes, como dije, y otra sumergida en las aguas de los mares, una parte pequeña. Hubieron postulados de las placas tectónicas. ¿Ya? La litosfera está dividida en placas que encajan entre sí como piezas de un puzzle. Los brotes o límites significa la parte ya de aquí. Esto es un límite. Los brotes o límites de esas placas presentan una gran actividad sísmica y volcánica. La litosfera oceánica se crea en los dorsales y se destruye en las fosas. Las placas se mueven e interaccionan entre sí, ¿ya? Las placas se juntan, se separan y tienen distintos movimientos. Pero estos fueron los postulados que crearon los científicos a través del tiempo por estudiar las placas tectónicas. Tenemos los movimientos de las placas tectónicas. Tenemos el primer movimiento, que es de transformación. El segundo es de divergencia. Y el tercero de convergencia. Vamos a ver acá el divergente o constructivo. Es cuando las placas se separan. Una va para un sentido y la otra para otro sentido. Y se produce lo que se llama una falla. Esto.
un agujero de la Tierra o una cadena montañosa submarina. ¿Ya? Se supone que la cordillera de los Andes tuvo un movimiento divergente y se creó una falla que se llama la falla de San Andrés. ¿Ya? Y por eso se formó la cordillera de los Andes. Acá tenemos el otro movimiento, el convergente. El convergente es que chocan hacia el mismo lado. Si se dan cuenta acá en la flecha. ¿Qué es el convergente? Entonces, por la redondez de la Tierra y debido a que ésta aumenta su tamaño, las placas chocan en un movimiento convergente, ¿cierto? O sea, entre sí. Y lo que va a producir, a la larga, al meterse esta placa acá abajo, va a hacer que el magma se mueva y va a producir erupciones volcánicas. El límite transformante es otro de movimiento. El límite transformante tiene un sentido hacia allá y el otro hacia acá. Por lo general, este es el que produce los sismos. Acá también está la falla de San Andrés. ¿Ya? También tiene que ver con este límite y el otro. La mayoría de los límites son convergentes o divergentes. Los límites transformantes son más raros. Se da cuando las placas se mueven de forma paralela, como dije anteriormente, una hacia un sentido y la otra hacia el otro sentido. Ya, chiquillos, veamos el video. Hay dos videos que tienen que observar que habla de todo esto. Que los continentes están en constante movimiento. En verdad, más que los continentes, son las placas tectónicas las que se mueven, es decir, fragmentos de la capa superior más fría y rígida de la Tierra. A principios del siglo XX, el alemán Alfred Wegener empezó a hacerse preguntas y a encontrar respuestas sobre la ubicación de los continentes. Lo primero que llamó su atención fue cómo la forma de los continentes parecían piezas de un rompecabezas desarmado, en particular África y Sudamérica. Esto había sido observado ya en 1570. Cuando Abraham Ortelius creó el primer atlas del mundo moderno, descubrió que los continentes a ambos lados tenían semejanzas como si fueran piezas de rompecabezas. En 1911, Wegener descubrió que los fósiles del antiguo reptil Mesosaurus habían aparecido en el sur de África y en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Como era muy tirado de los pelos pensar que el animalito hubiera cruzado el océano Atlántico a nado, le pareció más lógico que esos dos continentes habían estado unidos mucho tiempo atrás. No solo eso, además, descubrió los mismos estratos rocosos tanto en Sudáfrica como en la costa sur de Brasil. ¿Otra pieza del rompecabezas? Esto no podía ser una casualidad. En 1912 propuso una teoría a la que llamó deriva continental. Pero la comunidad científica de la época se burló de él. Él decía que los continentes actuales habían estado unidos hace millones de años y que lentamente habían ido deslizándose. Los otros científicos preferían imaginar la existencia de un larguísimo puente que uniera África con América y que ahora estaba oculto bajo el nivel del mar. Esa idea les parecía más sensata que las evidencias que había encontrado Wegener. Pero el bueno de Alfred no se quedó quieto y siguió investigando. Y encontró que en el archipiélago Svalbard, ubicado en el océano glacial ártico, había fósiles de cícadas y helechos, es decir, unas bonitas plantas tropicales en pleno casco polar. La presencia de estos fósiles en esa zona le sugería a Wegener que el archipiélago tuvo en un pasado lejano un clima tropical. También descubrió que los montes Apalaches de la costa este de Estados Unidos estaban relacionados geológicamente con las formaciones caledónicas de Escocia. La cosa iba tomando forma. Todo eso lo llevó a plantear la existencia hace millones de años de un supercontinente. Un inmenso espacio de tierra en el que, es decir, toda la Tierra. Pero el gran problema que tenía su teoría era que carecía de un mecanismo geológico que explicara por qué los continentes se movían. Alfred
desconocía la existencia de las placas tectónicas. Lamentablemente, Beckner murió antes de que su teoría pudiera comprobarse científicamente. En la década de 1950, la geóloga Mary Thorpe jugó un papel determinante en esta historia. Basándose en las mediciones del fondo del Océano Atlántico realizadas con un sonar, creó el primer mapa del lecho oceánico. En este mapa se podía apreciar la cordillera más larga del mundo, pero además en medio, un gran surco central, una fosa, una especie de corte en la tierra. Mary Thorpe estaba maravillada con su descubrimiento, pero fue maltratada por sus compañeros y colegas que decían que su teoría sonaba demasiado parecida a la locura de la deriva continental que había planteado Beckner. Ella, como el pobre Alfred, tampoco se dio por vencida. Años después, Mary junto con su escéptico colega Bruce Hessen descubrieron que el mapa de epicentros de terremotos en el océano coincidía perfectamente con la fosa. Ese surco era la división entre dos placas tectónicas. Mary Thorpe siempre había tenido razón y también Beckner. Hoy, Alfred Beckner y Mary Thorpe, estén donde estén, se animan a hacerles pito catalán a sus detractores. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Después de observar el video, van a elegir uno de los movimientos de las placas tectónicas, ustedes. Van a crear un video con el movimiento, la explicación del movimiento que elegiste para presentar. Y voy a evaluarlo con una rúbrica. Esta rúbrica, obviamente, es una disertación, ¿cierto? ¿Qué voy a evaluar? La disertación logra representar lo asignado con las placas tectónicas, presenta un trabajo con bases teóricas, o sea, relacionada con el tema, utiliza un tono de voz utilizado que sea audible, la presentación es coherente con la temática presentada y el cierre de toda esta presentación es acorde a la estructura de trabajo.
Chiquillos, cuando terminen, me la van a mandar por el WhatsApp, no por el correo. Me la van a mandar por forma interna si les incomoda que los compañeros vean, o en el mismo grupo. A mí no me incide en nada, ¿ya? ¿Por qué el correo no, chiquillos? Porque acuérdense que lo que hablamos la otra vez en el último Zoom. Hablamos que era más fácil, más rápido para ustedes y no era tanto problema para subirlo, ¿ya? Espero que les quede muy bueno el trabajo y nos vemos en la próxima semana por Zoom. Que estén muy bien.